Dentro de los sistemas de gestión dijimos que vamos a hablar principalmente de la gestión de la seguridad y dentro de esa gestión vamos a tener distintas cosas para trabajar, para gestionar. Una de ellas es el riesgo, otra de ellas es, por ejemplo, los cambios. ¿Cómo impacta? ¿Qué tiene que ver esto de los cambios con la seguridad? Bueno, en realidad lo que tenemos que tener en cuenta es que un cambio en cualquier área operativa o en algún aspecto de un procedimiento, lo que sea, puede impactar a la seguridad desde el lado de llevarme a un nivel de menor seguridad en el que estaba antes por el hecho de haber generado ese cambio. Desde ese lugar es que estudiamos la seguridad, en la seguridad estudiamos la gestión de cambios porque tenemos que garantizar que cuando un cambio se realice se haga de una manera tal que nunca se baje el nivel de seguridad. Eso es muy importante porque en muchos casos no sabemos exactamente cómo impacta por la complejidad que hay, especialmente en los sistemas muy complejos. No podemos entender directamente cuánto puede impactar algo pequeño en todo el sistema con el que está relacionado. Por lo tanto, el control sobre las modificaciones a nivel operativo es muy importante en seguridad de la información. Y justamente vamos a tratar de encontrar cómo pueden impactar estos cambios al módulo de seguridad y tratar de llegar a las personas que nos pueden dar la información sobre las implicancias de este impacto. Entonces, primero, va a haber un responsable, por supuesto, que va a tener conocimiento y va a tener que analizar ese impacto antes de implantarlo. Imagínense que se propone un cambio. Bueno, queremos cambiar la forma de hacer tal cosa o un dispositivo de red o lo que sea. Va a haber alguien que estudie ese impacto para ver si realmente es válido, siempre desde el punto de vista de la seguridad hablando, no desde el punto de vista operativo funcional. Luego de esto tenemos que ver si estos procesos se van a realizar de alguna manera en particular, cómo se van a hacer, siempre a la luz de la seguridad, y que todas las modificaciones que se hagan sean bajo las normas de confidencialidad, integridad y disponibilidad, y como dijimos, que no se baje en ningún momento el nivel de seguridad esperado. Otra de las cosas que vamos a gestionar, que también se tiene muy en cuenta en lo que es seguridad técnica, ¿no? La parte lógica de la seguridad, es la gestión de logs. Los logs son los registros que dejan las aplicaciones, el hardware, sobre las acciones que se tomaron. Entonces es muy importante que estos registros sean adecuados al momento y lugar donde se toman. Dijimos que los logs entonces son registros secuenciales de eventos, secuenciales porque se van grabando uno a continuación del otro en una línea de tiempo. A medida que van ocurriendo los eventos, ahí se van grabando. Por lo tanto, un evento que se grabó después es porque ocurrió después, justamente. Y en muchos casos vamos a tener que pensar la lógica de esa gestión de logs, como por ejemplo decir, ¿qué eventos vamos a registrar? Por ejemplo, ¿vamos a registrar cuando un usuario se loguea al sistema, cuando ingresa al sistema? ¿O solamente vamos a registrar cuando un usuario coloca mal su contraseña? ¿Vamos a registrar cuando se loguea bien o cuando se loguea mal o las dos cosas? Bueno, todos estos temas vamos a pensarlos desde el punto de vista del análisis posterior de estos logs, porque imagínense que esto va a generar grandes cantidades de información que después vamos a tener que procesar. Y si generamos un montón de información, tenemos que luego procesarla y analizarla, y puede ser mucho más difícil. Después, los famosos ciclos de rotación, es decir, yo tengo un solo archivo que almacena mucha información, en algún momento como que se pisa ese mismo archivo o se reemplaza por otro archivo que va a estar guardado en otro lugar, se va a comprimir, va a formar parte de los backups. Bueno, todo ese ciclo de por dónde va a pasar esa información desde que se genera hasta que se destruye, hasta que desaparece y sale del ciclo, tiene que ser pensada como justamente un sistema de gestión, porque no es que necesitemos estrictamente saber, por ejemplo, la segunda vez que puse mal la contraseña hace 8 años en el sistema viejo que había en ese momento. Ese log tal vez no sirve hoy, pero hay muchos logs que sí me puede servir el histórico para hacer análisis en retrospectiva del impacto de algunos cambios, de la información en sí misma, de la evolución de un sistema o de lo que sea. Por supuesto, vamos a basarnos generalmente en el uso de software que me va a ayudar a gestionar los logs. No es que vamos a agarrar y mirar miles de archivos de texto uno por uno, sino que vamos a tener software que me va a permitir correlacionar esos logs para permitir que este conjunto de eventos correlacionados produzca nueva información y me permita hacer análisis más estrictos y con métricas reales sobre esos logs que se generaron. Otra cosa que vamos a gestionar, fíjense cómo vamos pasando por distintos hitos o ítems de gestión, son las actividades, y hay algunas cosas en particular que en las actividades vamos a tener en cuenta respecto a la seguridad. Una de ellas es la separación o segregación de funciones. Es decir, lo que decimos es que en tareas
sensibles para el negocio, no puede haber un único responsable del principio hasta el final. Es decir, tiene que estar como compartimentado el procedimiento, por lo menos en dos partes, para que nadie tenga una posibilidad de administrar de manera absoluta desde el principio hasta el final de un proceso. Luego tenemos que tener en cuenta también que la separación de funciones tiene que ver con que nadie pueda, por ejemplo, aprobar su propio trabajo, o sea, que pueda hacer su control por oposición siempre tiene que existir, ¿no? Para que alguien que no está vinculado con esa misma función sea el que está validando esa tarea. Y normalmente se relaciona con la prevención del fraude, ¿no? Imagínense un sistema donde yo pido un préstamo y yo mismo me lo apruebo, ¿no? O yo soy el área de compras y a su vez soy el que hace el pedido y el que hace la compra. Lógicamente eso puede generar muy fácilmente fraudes. Entonces se trata de gestionar la segregación de funciones, especialmente en áreas críticas de negocios de la organización. Otras actividades que tienen que ver que analizamos a la luz de la seguridad es la rotación de tareas, ¿no? La rotación de tareas me va a evitar que el personal esté mucho tiempo en un determinado lugar, en una determinada función y vaya conociendo otros aspectos de la organización, lo cual me va a permitir el día de mañana reemplazar más fácilmente las funciones, pero además que no se conozcan en un altísimo nivel de profundidad todos los secretos y todas las cosas que hay en una función, especialmente en puestos más operativos que tienen alta rotación, como por ejemplo, no sé, en puestos de tecnología, en puestos de, no sé, la parte de seguridad física, que tienen sus guardias de seguridad, la gente que está en controles de acceso, no sé, en recepción, etcétera, que son puestos tal vez de más alta rotación. Entonces, justamente como van a rotar, prefiero hacerlos rotar a un ritmo que esté pensado y gestionado por la organización, más que el hecho de que la persona se vaya porque renuncia al trabajo, porque se la despide o porque la empresa que subcontraté me cambia a la persona. Entonces, se trata de hacer rotación de tareas para gestionar también las actividades dentro de la organización. Y uno de los conceptos también que se agregan es el tema de vacaciones obligatorias, que uno puede pensar, bueno, qué buenísimo las vacaciones, pero la realidad es que las vacaciones se tienen en cuenta desde el punto de vista de la seguridad para poder detectar fraudes posibles asociados a la función de esa persona en ese puesto. Es decir, en ausencia de una persona cumpliendo su función, se puede auditar la propia función y se puede auditar también el impacto de que esa persona no esté cumpliendo esa función. Eso es muy importante para la evaluación de los roles y las tareas de esa persona, por supuesto, para detectar su desempeño. Y como para cerrar los aspectos principales de gestión, que hay muchos más que estos, pero los principales aspectos de gestión, tenemos la gestión de incidentes, que es como que donde apunta todo en seguridad es a que las cosas que me van a ocurrir, ¿no? Podemos decir, un incidente es algo malo, que suponemos que es algo que me va a ocurrir en algún momento, ¿no? No deseado, pero que tiene una probabilidad significativa de amenazar la seguridad. Es decir, dentro del ciclo, dentro de lo que es riesgos, tengo un nivel de riesgo que me va a impactar en el caso de que ocurra esto. Entonces, si un incidente de seguridad ocurre, ¿qué vamos a hacer con esto? Bueno, la forma de trabajar, de hacer algo sobre ese riesgo va a estar dada por la gestión de incidentes. Perdón, sobre ese incidente va a estar dada por la gestión de incidentes. Entonces, va a haber un proceso para detectarlo lo antes posible, ¿no? Lo más temprano posible, es más, en lo posible de poder evitarlo incluso ese problema, pero va a estar todo dentro del ciclo de gestión de riesgos. Y tenemos que tener en cuenta algo, los riesgos van a ser más altos o menores, podemos reducirlos un montón, pero en algún momento de todas maneras los incidentes van a ocurrir. O sea, no podemos evitar que ocurran los incidentes 100% porque la seguridad absoluta no se puede conseguir. Siempre va a haber algún punto de riesgo que vamos a tener, lo que se llama un riesgo residual, que vamos a tener que aceptar porque no podemos reducirlo, porque reducirlo implica un gasto muy grande o porque simplemente podemos aceptarlo. Entonces, como se van a producir incidentes, tenemos que saber cómo vamos a trabajar frente a esos incidentes, cómo vamos a responder frente a esos incidentes. Entonces, es más importante desarrollar la capacidad de reacción que tratar de evitar absolutamente todos los incidentes y todos los riesgos, porque de esa manera nos transformamos en una organización flexible que sabe qué hacer con los problemas, porque el día de mañana puede aprender a hacer cosas con problemas que todavía ni siquiera tuvo la posibilidad de que le ocurran, ni calcularlos, ni nada, ¿bien? Entonces es importante tener en cuenta esto. Dentro de lo que es gestión de incidentes tenemos una figura, que es la figura del CSIRT, o lo que se llama un centro de respuesta a incidentes, ¿no? Por Computer Security Incident Response Team, que proviene en realidad de la sigla CERT, de Computer Emergency Response Team, que era el centro de respuesta a incidentes, que como es un nombre comercial se transformó a la sigla general que es CSIRT.
El CSIRT es el equipo o el centro de respuesta a incidentes que va a ser el órgano donde vaya a parar toda la información inicial para ver qué se va a hacer con eso en segunda instancia, ¿no? La primera va a ser el incidente en sí mismo. Existen centros de respuesta a incidentes a nivel nacional, como por ejemplo, incluso la mayoría mantiene la sigla CERT, porque se creó cuando en el momento que todavía no estaba estandarizado el uso de la sigla CSIRT, como el US CERT de Estados Unidos, el ARCERT en Argentina o el AUCERT de Australia, por ejemplo. Entonces, hay distintos niveles de respuesta a incidentes, o sea, a nivel nacional, a nivel privado, dentro de una misma compañía, etc. Entonces, dijimos pueden ser externos o internos. También tienen que recibir la información, tienen que ser los primeros en enterarse de eso. O sea, se va a dar la información de que acaba de ocurrir un incidente y ellos van a hacer un trabajo sobre eso para ver cómo actuar para evitar que algo siga ocurriendo y empeore y para obviamente restablecer el estado de seguridad y el estado de operación que se tenía antes del incidente. Después va a ser el tratamiento post-incidente y por supuesto un reporte para después poder analizar y tratar de evitar eso a posteriori. El último de los procesos que quería contarles es el de la concientización. ¿Por qué? Porque todo esto que dijimos hasta acá es todo muy lindo, pero si la gente no está capacitada, no está concientizada, no está educada sobre los procesos de seguridad, sobre los procedimientos de seguridad, no podemos llegar realmente a que la seguridad sea parte de la organización. Lo que se tiene que conseguir es que la seguridad sea parte de la organización tal como la seguridad es parte de uno mismo cuando uno trabaja en su privacidad, en sus cosas personales. Entonces, tiene que haber procesos pensados desde la gestión, especialmente en este caso tal vez sea de recursos humanos, de cómo transmitirle a esa gente, a todas las personas que trabajan en la organización, esa información de sensibilización que se le llama a veces en términos de seguridad, sobre cómo trabajar con la información, sobre qué hacer con los datos, sobre cómo manejarse, sobre qué contar o no contar, qué transferir, qué guardar, cómo hacerlo. Todo eso tiene que estar basado en lo que se le haya dicho a la persona que tiene que hacer, porque si a la persona no se le dice lo que tiene que hacer, no podemos esperar que hagan lo correcto, justamente porque cada organización tiene formas diferentes de trabajar. Entonces, también se llama awareness, por justamente la traducción de concientización, y dijimos que vamos a sensibilizarnos frente a la seguridad, a la persona. No se la suele considerar tanto, pero es muy importante. ¿Por qué no se la considera tanto? Porque es un tiempo que hay que destinarle a sentar a la persona, a las distintas personas y concientizarlas. Por supuesto, tomarse el tiempo para educarlas, podemos llegar a decir, que es algo que en muchos casos no se le presta tanta atención o no parece tan importante en un principio. Lo que hace justamente pensando en la ingeniería social y en aspectos de ataques no técnicos, podemos decir que reforzamos el eslabón más débil, que es el usuario, ¿no? La parte en la cadena de la seguridad. Y no es lo mismo la concientización que el entrenamiento, no tiene nada que ver. Lo que es training tiene que ver con el aprender a usar determinada cosa, un software o lo que sea, que no es lo mismo que concientización. Es importante tener en cuenta esto. Siempre vamos a tener beneficios con esto que en muchos casos son redundantes y van a darse en el largo plazo. Incluso las personas que son concientizadas en una organización tal vez pueden llevar ese conocimiento a otra y seguir operando de manera consciente, lo cual también es importante. Y generalmente los controles que se aplicaron sobre seguridad, se incrementa su efectividad cuando la persona es consciente de ese proceso y además se suele promover más el buen uso de los recursos informáticos a partir de la concientización. En fin, lo que tenemos como para cerrar un poco la parte de gestión de la seguridad, que es lo que estuvimos tratando en esta clase, es que debemos gestionarla, por supuesto, porque es parte de un proceso continuo. No podemos vender la seguridad como un producto, sino que va a ser un servicio, ya sea interno o externo, pero va a ser un ciclo continuo. Que también va a incluir su proceso y sus subprocesos, ¿no? Va a tener un montón de subprocesos y otros procesos de gestión, como dijimos. Vamos a tener que hacer algunas cosas básicas como clasificar la información, ¿no? Que va a tener que haber responsables en la clasificación de la información para poder establecer controles, asociar costos, etc. Y también tuvimos en cuenta el tema de riesgos, ¿no? Analizar, calcular y ver para reducirlos a un nivel tolerable por la empresa. También hay que definir una forma de gestionar los incidentes, así sea una no gestión, pero hay que definir qué se va a gestionar y qué no, y en lo posible siempre dentro del marco de un equipo de respuesta a incidentes.